Muy buenos días, tardes y noches tengan todos nuestros hermanos y amigos en los 4 ángulos de la tierra, en los 5 continentes. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a todos a través de este poderoso mensaje de la palabra de Dios, el cual estaremos compartiendo con todos ustedes. A todos mis hermanos y amigos, les pedimos que en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oigan este mensaje desde el principio hasta el final. Todos los que tenemos hijos, padres y madres, oigan este mensaje, que es un mensaje de alerta para nosotros los seres humanos. Muchas veces los padres nos preocupamos por la comida, por la bebida, por el vestido, por el calzado, por la educación de nuestros hijos, y se nos olvida que un día nuestros hijos van a morir al igual que nosotros, y se nos olvida enseñarles qué hay después de la muerte, dónde vamos a pasar la eternidad, lo más importante. Por lo cual yo les ruego a todos ustedes que oigan este mensaje en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para lo cual vamos a estar leyendo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, la cual leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos bendiga a todos a través de su palabra. Vamos a estar tratando el tema acerca de la muerte segunda o la segunda muerte. ¿Sabía usted, mis amados hermanos y amigos, que muchos seres humanos nunca verán muerte? Porque cuando Jesucristo venga, muchos seremos arrebatados y trasladados al tercer cielo a celebrar las bodas del Cordero y nunca veremos muerte. Pero hay otros que tendrán que pasar por la primera muerte, como dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tarde o temprano tenemos que morir. Pero hay una segunda muerte, y hay de aquel que tenga que pasar por esa segunda muerte. Es un ay de lamentación, es un ay de sufrimiento. Por eso les pedimos a todos ustedes, oigan este mensaje. Es una alerta para su vida, para la de su familia, sus amigos. Es un mensaje 100% Biblia, 100% palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Ahora bien, la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos capítulo 6, el verso 23, San Pablo escribe y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que, amados hermanos y amigos, un día moriremos, como dice la Biblia, y otro día también resucitaremos de entre los muertos. La muerte es la desintegración del ser humano y la resurrección es la integración nuevamente del ser humano. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el hombre es un ser que está formado por el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando el hombre muere, hay una desintegración del ser humano. El cuerpo va a un lugar, el espíritu va a otro lugar y el alma va a otro lugar. Por lo cual dice la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 19, el Señor Dios Todopoderoso le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que el ser humano al morir, su cuerpo vuelve nuevamente al polvo, porque del polvo fue tomado. Ahora bien, el espíritu, la palabra espíritu quiere decir
aire en movimiento, soplo, aliento, hálito, viento. Por eso dice la Biblia, por tanto, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la epístola de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 26, dice la Biblia que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. Así que lo que le da vida a la fe son las obras, y lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Y Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, el verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne o el cuerpo para nada aprovecha. Mis palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo que le da vida al cuerpo humano es el espíritu. Ahora bien, ¿cuál es el espíritu del ser humano? En el libro del Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice la Biblia, por tanto formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De tal manera que el espíritu de todo ser humano es el aliento de vida que tenemos en nuestras narices. Ese aire en movimiento que entra y sale de nuestro cuerpo, ese hálito, ese viento, ese soplo que tenemos en nuestras narices, es el espíritu de vida de todo ser humano. En el libro del Génesis, en el capítulo 7, en el versículo 22, en los días del diluvio, cuando los días de Noé, dice la Biblia que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices murió, de tal manera que el espíritu del ser humano es el aliento de vida que tenemos en nuestras narices. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 7, Salomón escribe y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De tal manera que el ser humano al morir, su cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Quiere decir que el aliento de vida, el soplo de vida, ese aire en movimiento que está en nuestras narices de todo ser humano, el espíritu de vida de todo ser humano, al morir vuelve a Dios que lo dio. De tal manera dice la Biblia también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, en el verso 46, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba colgando en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el Señor Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De tal manera, amados hermanos, que el espíritu de todo ser humano es el aliento de vida que tenemos en nuestras narices, y que el ser humano al morir, ese aliento vuelve a Dios que lo dio. Ahora bien, el alma es la parte inmortal de todo ser humano. El alma no muere. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno es el Creador, aquel que nos formó a su imagen y a su semejanza. A él debemos tener temor, dice Jesús, conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 26, Jesucristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es el alma del ser humano? Amados hermanos y amigos, yo que estoy hablando con ustedes, yo soy mi alma. Yo hablo a través del cuerpo, yo veo a través del cuerpo, yo oigo a través del cuerpo. El alma es la que tiene capacidad de pensar y de tomar decisiones. El alma es el que llora, es el que ríe, el que tiene emociones. Ese es el alma. Es decir, el alma es como un segundo cuerpo dentro del cuerpo. Cuando el ser humano muere, el cuerpo se desploma hacia el suelo, pero de ese cuerpo se levanta, como decir, otro cuerpo. Ese es el alma, la verdadera personalidad de todo
todo ser humano. Por eso dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, desde el verso 22, Jesucristo, contando la historia del rico y Lázaro, dijo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o al paraíso donde estaba Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, los dos se fueron de este planeta Tierra, pero se encontraron en el más allá. La Biblia dice que el rico, estando en el Hades, alzando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y clamó a gran voz diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y también males. Ahora es consolado acá y tú atormentado. Así que, amados hermanos y amigos, el alma es el que ve. El alma es el que oye, el alma es el que siente, el alma tiene memoria, se acuerda de los días de su vida mientras estuvo en este planeta Tierra. Eso es el alma. Alabado sea Dios para siempre. Amados hermanos y amigos, así que al morir el ser humano, el cuerpo vuelve al polvo como era, es lo que comúnmente llevamos al cementerio. El espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. El alma, que es la parte inmortal de todo ser humano, es la que va o al infierno o al paraíso. De tal manera que vamos a explicar esto de una forma más contundente que nosotros podamos entenderlo. Ahora bien, la muerte es la desintegración de todo ser humano. Al morir, las personas van o al paraíso o van al infierno. Ahora bien, cuando nosotros leemos la historia de Jacob y de su hijo José, dice la Biblia que sus hermanos le vendieron y le hicieron creer a su padre que una bestia salvaje había matado a su hijo José. Y cuando ellos llegan con la noticia a Jacob, dice la Biblia que Jacob dijo en Génesis capítulo 37, versículo 35, Jacob dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Cuando dice la Biblia: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, todos nosotros los que tenemos la versión Reina Valera podemos darnos cuenta que al final de la Biblia, de la página, dice Seol, nombre hebreo del lugar de los muertos. Así que el Seol es el lugar de los muertos. Todas las personas que morían antes de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todas las personas iban al Seol, al lugar de los muertos. Seol, repito, quiere decir lugar de los muertos. Ahora bien, las Sagradas Escrituras, la Biblia, fue escrita el Antiguo Testamento en el hebreo y en el arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Ahora bien, en el Antiguo Testamento usted no se va a encontrar con la palabra Hades ni con la palabra infierno, y en el Nuevo Testamento no vas a encontrar la palabra Seol, porque sencillamente la palabra Seol es una palabra hebrea del Antiguo Testamento que, traducido al griego del Nuevo Testamento, quiere decir Hades o infierno. Así que el Seol o el Hades o el infierno es lo mismo. El Seol, el Hades o el infierno es lo mismo. Es el lugar de los muertos. Todas las personas que morían antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todas las personas que morían iban al Seol o iban al Hades o iban al infierno. Es lo mismo. Ese lugar del Seol o del Hades o del infierno estaba dividido en dos partes. Por eso dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, desde el verso 22 al verso 26, dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así que el Seol o el infierno o el Hades estaba dividido en dos partes: en el paraíso o seno de Abraham y en el lugar de tormento. Por eso dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y dice la Biblia, y en el Hades, otra versión le dice, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y clamó a gran voz diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque me estoy atormentando en estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y también males. Ahora estés consolado acá y tú atormentado. Ahora bien, Abraham le dijo, además de esto hay una gran cima. Otra versión dice, un gran abismo que hace separación entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni pasar de allá para acá. De tal manera que el infierno o el Seol o el Hades es el mismo lugar. Ahora bien, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40, Jesucristo dijo, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dando a entender, amados hermanos y amigos, que el infierno o el Seol o el Hades queda en el corazón de la tierra. Allí está el infierno o el Seol o el Hades, que es lo mismo en el corazón de la tierra. Repito las palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora bien, el Seol o Hades o infierno estaba dividido en 2 partes, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Al morir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿a cuál de estos 2 lugares descendió el Maestro? Óigase bien, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, desde el verso 39 al verso 43, allí la Biblia nos enseña cuando estaba siendo crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo con 2 malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y allí se desarrolló un diálogo entre esos 3 personajes que estaban siendo crucificados en ese día. Dice la Biblia que a uno de los malhechores le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad merecemos lo que hicieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mas luego se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, amados hermanos y amigos, Jesucristo cuando murió, al morir, su alma descendió a los infiernos, descendió al Seol, descendió al Hades, pero al lugar del paraíso o al seno de Abraham. Desde allí Jesús habló con las personas que estaban del otro lado en el lugar de tormento. Pero ¿qué habló con ellos? La Biblia no lo registra. Ahora bien, el tercer día, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos, allí aconteció algo glorioso, algo grande, por lo cual dice la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 8 al verso 10, dice la Biblia, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, otra versión dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los prisioneros. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero bajó a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todas las personas que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, que se encontraban en el corazón de la tierra, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos fueron trasladados al tercer cielo. El paraíso fue trasladado al tercer cielo. Por eso podemos también leer en las Sagradas Escrituras, en la segunda epístola del apóstol San Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2 al verso 4. San Pablo les escribe y dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol estaba hablando de él mismo. Conozco a un hombre que hace 14 años, es decir, desde el momento que el apóstol estaba escribiendo la segunda epístola a los Corintios, él tenía 14 años de haberse convertido al evangelio. Por eso dice, conozco un hombre, hablando del mismo, conozco un hombre
si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal manera, amados hermanos y amigos, que desde la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde la resurrección de Cristo para acá, las personas que mueren en Cristo, suben directamente al paraíso de Dios en el tercer cielo. Y las personas que mueren sin Jesucristo, ellos siguen bajando a los infiernos, al corazón de la tierra. Así que, amados hermanos y amigos, el apóstol San Pablo fue doctrinado directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas capítulo 1, verso 11 al verso 12, el apóstol San Pablo les escribe y les dice: amados, os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el apóstol San Pablo fue doctrinado directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el tercer cielo. Así que todas las personas que al morir, si es creyente, va directamente al paraíso de Dios en el tercer cielo. Y eso sucede desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para acá. Ahora bien, y todas las personas que mueren sin Jesucristo van a los infiernos, al corazón de la tierra, un lugar de tormento del cual Jesucristo dijo en el Evangelio según San Marcos capítulo 9, verso 44, verso 46 y verso 48, en el cual el fuego de ellos no se apaga y el gusano nunca muere. El infierno es real y quien lo enseñó es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dijo al principio, amados hermanos, todos los que tenemos hijos, todos los que tenemos familia, esto no es un mensaje cualquiera, es un mensaje de vida o de muerte, de salvación o de condenación. Nosotros tendremos que entender el mensaje de la palabra de Dios para salvar nuestras vidas y salvar a nuestros seres queridos. Por eso dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la muerte es la desintegración del ser humano. Así como la muerte es la desintegración del ser humano, la Biblia nos enseña que la resurrección es la integración nuevamente del ser humano. Repito, un día moriremos, pero otro día vamos a resucitar de entre los muertos. Por lo cual dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15, el verso 21 al verso 23, dice el apóstol San Pablo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren en Adán, en Jesucristo todos serán vivificados. Pero el apóstol aclara y dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que todos moriremos, pero todos un día vamos a ser resucitados de entre los muertos. Y el apóstol dice: Cristo la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. En este momento que la iglesia está esperando que desde los cielos aparezca nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y verso 17, dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que si el Señor viene ahora, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y seremos trasladados al tercer cielo a celebrar lo que Él llamó las bodas del Cordero. Ahora bien, mientras nosotros estemos en el cielo celebrando las bodas del Cordero, aquí en el planeta Tierra van a transcurrir 7 años del periodo de la gran tribulación. Y las personas que quieran salvar sus vidas van a tener que ofrendar sus vidas por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que al final de la gran tribulación habrá otra resurrección. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4, el apóstol San Juan escribe y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
resucitar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron su marca en su mano derecha ni en la frente. Y dice la Biblia, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, los muertos en Cristo que van a ser resucitados al final de la gran tribulación, juntamente con la iglesia, reinaremos 1000 años en este planeta Tierra. Ahora bien, después del milenio, después de los 1000 años, para el día del juicio final, todas las demás personas que han muerto, todo el mundo va a resucitar de entre los muertos. Ahora bien, mis amados hermanos y amigos, oigan bien esta palabra. Todo el mundo va a resucitar un día de entre los muertos para rendir cuenta de todo lo que se hizo mientras estuvo en este planeta Tierra. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, el versículo 28 y el versículo 29, Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que todos sin excepción, todos un día vamos a resucitar de entre los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos serán vivificados. Ahora bien, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 2, el profeta profetizando para días futuros profetiza y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recordemos, amados hermanos y amigos, que la persona cuando muere, quien duerme es el cuerpo, el espíritu va a Dios y el alma, que es la parte inmortal de todo ser humano, es la que va o al cielo o al infierno. Y el profeta está profetizando para tiempo futuro y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, refiriéndose al cuerpo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando dice serán despertados es porque todos volverán otra vez a ser un ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, verso 25 y verso 26, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dijo, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando dice no morirá eternamente, se está refiriendo a la segunda muerte. Y la segunda muerte es lo que vamos a hablar en este momento, de lo cual Dios nos quiere librar a todos, a todos. Dios no quiere que nadie pase por la segunda muerte. Alabado sea Dios. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es un lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde se encuentra el lago que arde con fuego y azufre actualmente? Es lo que vamos a enseñar a continuación. Repito, la segunda muerte es un lago que arde con fuego y azufre. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 11, allí dice la Biblia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos, amados hermanos y amigos, todos los seres humanos que han muerto, un día van a resucitar de entre los muertos, en cuerpo, alma y espíritu, y se van a presentar delante de Dios en cuerpo, alma y espíritu para rendir cuenta de todo lo que hicieron en esta vida. Y déjeme decirle que el juicio final del cual habla la Biblia se va a celebrar en el tercer cielo. ¿Por qué en el tercer cielo? Porque en el día del juicio final, el primer cielo y el segundo cielo y el planeta Tierra serán destruidos. Y dice la Biblia que nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia. Ahora bien, si el primer cielo y el segundo cielo y el planeta Tierra van a ser destruidos en el día del juicio final, quiere decir que actualmente el lugar del lago que arde con fuego y azufre se encuentra también en el tercer cielo. Ahora bien, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, desde el verso 31 al verso 46, allí Jesucristo nos habla acerca del juicio final, donde todas las naciones serán reunidas delante de Él. Y fíjese la historia, o fíjese el relato de la palabra que Jesucristo habla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25,
verso 31 al verso 46, donde se habla explícitamente acerca del juicio final. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que el lago que arde con fuego y azufre no fue creado para la raza humana, pero por cuanto los seres humanos desecharon la palabra de Dios y vivieron a espaldas a Dios, Jesús dice en la Biblia que dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Dice la Biblia, el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que en cuerpo, alma y espíritu, todo ser humano un día se presentará delante de Dios para rendir cuenta de todo lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, como dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Ahora bien, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, en el verso 11 y el verso 12, el apóstol San Juan dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que el apóstol San Juan en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y verso 12 estaba visualizando era el día del juicio final. Y óigase bien, en ese día del juicio final, repito, todo ser humano estará en cuerpo, alma y espíritu, en todo su ser completo para rendir cuenta delante de Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda de la cual habla la Biblia. Es decir, los seres humanos, después que resuciten en su ser completo, en cuerpo, alma y espíritu, después del juicio final, serán lanzados en un lago que arde con fuego y azufre, que la Biblia lo llama la segunda muerte, en todo su ser completo, en cuerpo, alma y espíritu. Por eso la Biblia lo llama la segunda muerte, porque las personas volverán a morir nuevamente, y esa segunda muerte quiere decir separación total y absoluta de Dios del hombre. Es decir, donde el hombre nunca más volverá a tener comunión con su Creador. Eso es la segunda muerte. Ahora bien, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 14, en el versículo 13, allí Dios le da una sentencia a la muerte y al Seol. Dios le dice a la muerte y al Seol: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol.
La muerte, como dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia, por tanto, como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que la muerte es un imperio. Y Mateo capítulo 12, versículo 26, Jesucristo dijo, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecería su reino? Así que la muerte es un reino cuyo rey es el diablo. Y esa muerte, que es un reino y que es un imperio, está formado, como dice la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12, por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia dice, oh muerte, yo seré tu muerte, es porque Dios va a destruir la muerte, es decir, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo y a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo cual podemos leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 14, allí dice la Biblia, y la muerte, cuando dice y la muerte, se refiere a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo cual la muerte y el Hades, es decir, todas las personas que se encontraban en el Hades o en el infierno, fueron lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que todos los demonios, todos, absolutamente todos, un día serán destruidos. Por eso Dios le dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Pero lo que es triste y lamentable es que también la raza humana, muchas personas que no quisieron someterse a los preceptos, estatutos, mandamientos y normas del Creador de los cielos y de la tierra, un día también van a ser lanzados a ese lugar, conforme las palabras de Jesucristo cuando dijo, y les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos libre, Dios nos guarde a todos. Quiera Dios en su amor y en su misericordia que por el Espíritu Santo podamos entender este mensaje y librar nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, y que ninguno de nosotros tengamos que participar de esa segunda muerte. La Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos guarde a todos. Y si Dios te ha bendecido a través de este poderoso mensaje, compártelo con tus familiares y amigos. Y mi deseo es que todos entendamos esta palabra y que todos podamos escapar de todas estas cosas horribles de las cuales habla y menciona la Biblia. Porque la Biblia lo dice bien claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde a todos y que su misericordia sea grande sobre todos nosotros, y que la gloria y la honra y el poder y el dominio sean de nuestro Dios desde hoy, mañana y siempre y por todos los siglos de los siglos. Y nos volveremos a ver en otro próximo video, Dios mediante. Amén.